Capítulo 4. Jerry entró en el salón donde Olivia lo estaba esperando. Llevaba puesto su traje de montar y parecía irradiar un gran optimismo. «Buenos días», Olivia saludó. «¿Estabas dormida cuando vine a desayunar? ¿Pasó Lennox una buena noche?» «Sí, muy buena», contestó Olivia. «El doctor vino a verlo y dice que está recuperándose muy bien». Olivia se había estado alternando con Higgins para cuidar al conde, pero los 10 últimos días fueron muy difíciles. Le subió mucho la temperatura y tenían que impedir que se levantara o se moviera demasiado. Bessie se había ofrecido a turnarse con ellos, pero tenía tantas cosas que hacer durante el día que Olivia no aceptó su ofrecimiento. La muchacha permanecía con el conde durante la primera parte de cada noche y a las 2 de la madrugada Higgins se hacía cargo de su amo. Ahora, después de haber dormido hasta las 10, Olivia se encontraba bastante descansada. Jerry cruzó la habitación, se dirigió a la mesita de los licores y se sirvió una copa de jerez. «¿Cómo has podido hacer algo tan escandaloso como comprarme vestidos nuevos?», le preguntó Olivia. Tras despertar esta había encontrado con gran asombro suyo varias cajas junto a la puerta de su dormitorio. Cuando las abrió vio que contenían vestidos nuevos. Eran mucho más hermosos, y ciertamente más costosos que cualquiera que hubiera tenido nunca. «Es poco para lo que te mereces», dijo Jerry. «Bessie me dio uno de tus vestidos viejos, así que deben quedarte como un guante». «Son preciosos», contestó Olivia. «Y espero que te guste el que llevo puesto». «Estás preciosa», le aseguró Jerry. «Pero lo cierto es que así estás siempre». «Sin embargo», dijo Olivia en voz baja, «no debes gastar el dinero en cosas que son simples despilfarros». Jerry se sentó en uno de los sillones. «Yo he pensado las cosas así», comentó. «Cuando Lennox se recupere, con toda seguridad, a menos que haya cambiado considerablemente, cancelará todas las órdenes que yo he dado. De modo que será mejor que disfrutemos de las cosas mientras podemos y que seamos lo bastante sensatos como para guardar algo para el futuro». «Estoy segura de que eso no lo deberíamos hacer», protestó Olivia. «Pero lo haré por lo que a ti se refiere», replicó Jerry, «y he hecho algo más que espero que apruebes». «¿De qué se trata?» «He escrito a Oxford y he pagado la colegiatura de Tony para su primer año en Magdalen». Olivia lanzó un grito. «Pero Jerry, eso es robar». «El conde sin duda va a pedir que le devolvamos ese dinero». «Lo dudo». «Eso lo haría sentirse como un idiota y proclamaría al mundo lo avaro que es». Se hizo el silencio hasta que Olivia balbuceó: «Yo no sé qué decir ni qué hacer». «Entonces deja todo en mis manos». «Por cierto, me estoy divirtiendo muchísimo. Fui a ver al granjero Hampton esta mañana y está encantado con las mejoras que le sugerí para su granja y que por supuesto pagaré yo». Olivia murmuró algo pero comprendió que era inútil discutir con Jerry. En las últimas semanas había gastado dinero en una forma que ella sabía que horrorizaría al conde cuando lo descubriera. Sin lugar a dudas Jerry habría de pagar por ello de alguna horrible manera en el futuro. El día anterior, junto con Tony, compró 2 excelentes caballos que se unían a los que había adquirido en la feria del caballo de Oxford. Cuando Olivia protestó, Jerry dijo: «Si William viviera descubrirías que son exactamente el tipo de caballos que él habría comprado, y las caballerizas, como todos sabemos, han venido a menos en forma lamentable desde que el tío Edward enfermó y no hubo nadie para dar las órdenes necesarias». «Pero, ¿qué dirá el conde?», preguntó Olivia con voz asustada. «Debe sentirse complacido por haber adquirido caballos extremadamente finos por un precio verdaderamente razonable», contestó Jerry. Al terminar su copa de vino dijo: «Sé que estoy derrochando algún dinero pero no es el mismo tipo de despilfarro que hice en Londres. Todo lo que he gastado aquí ha sido para el bien de la finca y para ayudar a la gente que vive en ella». «Lo sé, pero mis vestidos». «Tú entras en la misma rueda», la interrumpió Jerry. «Tú eres parte de la familia y parte de la propiedad. No me gusta la idea de montar yo en caballos nuevos mientras tú andas vestida con harapos como una gitana». Olivia rió, aun cuando no acababa de entender del todo la lógica un tanto retorcida de Jerry. Lo único en lo que casi no se atrevía a pensar era en el futuro y en lo furioso que se pondría el conde cuando lo veía acostado en la cama, pálido e inconsciente,
No parecía tan aterrador. En realidad había olvidado lo desagradable que había sido y lo mucho que la odiaba. Ahora se trataba de un hombre que estaba enfermo y sufría. En cierto modo era como un niñito que hubiera sido lastimado accidentalmente. Al hablar con Higgins empezó a comprender por qué era como era. He estado con su señoría desde que se unió al regimiento, le había informado y cuando estábamos estacionados aquí, en Inglaterra, íbamos a su casa con frecuencia. ¿Cómo era entonces?, preguntó Olivia. No podía por menos que sentir curiosidad debido a que los dos hermanastros eran tan opuestamente diferentes. Nunca he conocido a una mujer más terrible que la madre de su señoría. Se trataba de un verdadero dragón, le dijo Higgins. Decir que era desconfiada no es suficiente. Pensaba que todos a su alrededor eran criminales y que su papel en el mundo era desenmascararlos. ¿Por qué era así?, preguntó Olivia. Higgins se encogió de hombros. A mí que me registren. Se evadió. Era su mente sucia. Enfurecía a cuantos le servían. ¿En qué forma?, insistió Olivia. Sabía que no estaba bien interrogar a Higgins sobre la vida privada del conde, mas quería comprender qué lo impulsaba a actuar como lo hacía. En la cocina solían decir que contaba las migajas que caían del pan y medía cada gota de leche que salía de una vaca. Olivia rió. Así era ella de verdad, le aseguró Higgins. Recuerdo oírla decir continuamente a mi amo que todo el mundo intentaba robarle. ¿Qué pudo hacerla tan desagradable? Yo supongo que como fue muy desdichada con un hombre quiso vengarse de él en todos los demás. Olivia se sentó aquella noche junto a la cama del conde para vigilar que no se moviera. Se preguntó cómo pudo permitir que su madre ejerciera tanta influencia sobre él. Ella le había hecho creer que todos estaban en su contra. Pero sin duda en el ejército todo debió ser diferente. No había tenido oportunidad de hablar sobre ello con Higgins. Pero sí el día anterior, cuando estaban esperando a que llegara el doctor, Olivia había preguntado. ¿Los soldados que servían a las órdenes de su señoría simpatizaban con él? Higgins se quedó un momento pensativo. Le tenían miedo, dijo, pero lo admiraban. Eso era algo que no podíamos evitar. ¿Por qué lo admiraban tanto? Porque era muy valiente. Antes de salir de la India se convirtió en un héroe. ¿Es un héroe?, repitió Olivia asombrada. Salvó la vida de 2 de nuestros hombres que habían caído en manos del enemigo, explicó Higgins. A sus tropas se las comparaba con los tigres, debido a que eran muy feroces, aseveró Higgins. Y cuanta misión nos encomendaban siempre la cumplíamos victoriosamente. Olivia pensó que esa era la razón por la que el conde esperaba que todos obedecieran sus órdenes y por la que se negaba a escuchar las razones ajenas. Comprendió igualmente por otras cosas que Higgins le contó, por qué los hombres que servían con él lo admiraban, pero no lo amaban como los aldeanos habían amado a William y a John. Ahora Jerry observaba la expresión de su rostro y le dijo con delicadeza. Deja de preocuparte, Olivia, y disfruta del presente. El mañana tal vez no llegue nunca. Esa es una forma muy poco práctica de pensar. Pero menos práctico es que vivas atormentándote por lo que Lennox dirá cuando vuelva a estar de pie. Esperemos a que lo esté, mas al mismo tiempo preparémonos para ese momento. Olivia no contestó y después de un momento Jerry manifestó. Eso me recuerda que tienes que ir a ver la vicaría. Han realizado maravillas en ella. Bessie me ha estado diciendo algo de eso, dijo Olivia. Me pregunto si debería yo nombrar un vicario. Estoy segura de que si lo haces, su señoría lo detestará desde el primer momento. Con toda probabilidad tienes razón, reconoció Jerry. Así que será mejor esperar. Con una voz que él apenas alcanzó a oír, Olivia musitó. Si él nos arroja de Green Gables por lo que he hecho, ¿a dónde iremos? ¿Arrojarte a ti de aquí?, se expresó Jerry. No creo que se atreva a hacer tal cosa. Son tus cuidados los que le han salvado la vida y yo me encargaré de que el doctor se lo diga con toda claridad. Pero si suspende el dinero de mamá, no podremos quedarnos aquí. Como ya te he dicho antes, Olivia, debes guardar lo que recibes actualmente. En realidad, ahora que te he proporcionado la ropa que necesitas, tus gastos deben ser mínimos. Oh Jerry,
Has sido maravilloso y tú lo sabes. Y el que la señora Banks nos proporcione de comer hace que todo parezca un sueño. Fue Jerry quien sugirió que mientras el conde permaneciera en Green Gables la señora Banks debería cocinar para ellos allí. La señora Banks se mostró encantada de hacerlo, sobre todo cuando le informaron que la transportarían siempre en un carruaje, el cual la recogería en Chat por las mañanas y la llevaría de regreso por las noches. Me siento como una reina, señorita Olivia. Se manifestaba la señora Banks. No hubo necesidad de decir a la señora Banks lo frugales que eran sus comidas antes de que ella llegara, aun cuando Tony y Wendy lo insinuaran constantemente. Incluso Jerry tuvo que admitir que estaba subiendo de peso y que pronto necesitaría un elefante para transportarlo en lugar de un caballo. Con la señora Banks llegaba en el carruaje una doncella para ayudar a Bessie, así como dos criados portando las viandas y que los atendían durante las comidas. De vez en cuando Upton se acercaba también a la casa, que parecía tan llena de alegría como lo estuvo siempre en vida de sus padres. Todos parecían estar riendo continuamente y nunca faltaban anécdotas graciosas o ridículas que Jerry les relataba. Podía referirse a lo que sucedía en la mina de pizarra o en cualquiera de las casitas que estaban siendo reparadas. Tony se ocupaba de los caballos más que de cualquier otra cosa. Montaba, en opinión de Olivia, desde que amanecía hasta la puesta de sol. Ella nunca le había visto tan feliz. Wendy tampoco había sido echada en el olvido. La costurera del pueblo, que era muy hábil con la aguja cuando disponía de los tejidos adecuados, le había confeccionado 2 vestidos muy elegantes y estaba trabajando en un tercero. Se veía tan bonita que Olivia, por primera vez en un año, invitó a algunos de los niños de sus vecinos a tomar el té. La señora Banks les preparó deliciosos pastelillos. También le hizo galletas de jengibre a las cuales dio forma de enanitos y de animales. Todos disfrutaron hasta el último bocado. Olivia advirtió que las madres de los niños que acudieron en respuesta a su invitación se mostraban naturalmente curiosas. Para entonces todo Oxfordshire se había enterado de lo que estaba sucediendo en Chat. Cuando ofrecieron una segunda fiesta y lo hicieron en aquella oportunidad en Chat, no hubo una sola negativa a asistir a ella. Todos estamos deseosos de conocer al conde, dijo una de las madres a Olivia. Y si es tan encantador como Gerald, a quien desde luego conocemos desde que era un niño, será recibido con los brazos abiertos. La mujer que hablaba procedió a explicar lo que esperaban de él. Debía apoyar la temporada de caza, ser presidente de varias obras de beneficencia y, naturalmente, tener caballos de carreras. El difunto conde había empezado a formar su cuadra de caballos de carreras varios años antes de que William y John murieran. Fue una lástima que el difunto conde renunciase a su cuadra, comentó una dama. Pero estoy segura de que podremos convencer al nuevo conde para que siga adelante con la idea. Deben intentarlo, ciertamente, las animó Olivia. Otros visitantes hicieron preguntas a propósito del conde como hombre, y Olivia sospechó que muchos pensaban que ella estaba tratando de conquistarlo o bien comprometerse con Jerry. Fue entonces cuando recordó que el conde había dicho que ella y Jerry tenían que casarse. Se estremeció al pensar que este era otro problema que les esperaba en el futuro. Admitió que Jerry había cambiado mucho durante las últimas semanas desde que había asumido una posición de autoridad. Y si al principio se mostró titubeante y le pedía consejo en todo lo que hacía, de forma gradual fue tomando él mismo la iniciativa. Se dio cuenta de que era como su padre lo habría expresado, todo un hombre. Con todo y eso, Olivia no tenía la menor duda de que Jerry no se trataba sin embargo del hombre de sus sueños. Cuando Jerry bromeaba con Tony o jugueteaba con él, parecían tener la misma edad. El almuerzo está servido, señorita, anunció un criado desde la puerta. Olivia caminó hacia el comedor muy consciente de su vestido nuevo. Cuando Jerry y ella se sentaron, Tony y Wendy, que habían estado jugando en el jardín, entraron a toda prisa para reunirse con ellos. ¿Qué te parece, Olivia?, indicó Tony. Jerry ha hecho reparar la fuente. ¿De verdad? ¡Qué emocionante!, exclamó Olivia. Y yo voy a poner peces de colores en ella, intervino Wendy. Tendrás que tener mucho cuidado de no caerte en la fuente, comentó Jerry, porque tú misma podrías convertirte en pez. A Wendy le encantó la idea. Entonces tendría cola y podría nadar mucho mejor de lo que lo hago en el lago.
¿Has nadado en el lago?, preguntó Jerry. Lo hicimos cuando apretaba el calor en el verano, admitió Olivia. Pero está muy lejos para ir caminando hasta allí en traje de baño y resulta muy incómodo cambiarse de ropa detrás de los arbustos. Eso me ha dado una idea, exclamó Jerry. Haremos construir una casa de verano en la orilla del lago y haré que nos construyan también una lancha. Eso será estupendo, gritó Wendy. Yo siempre he querido subir en una lancha. Olivia miró a Jerry con expresión consternada. Sabía que bastaba que alguien le sugiriera una idea para que él quisiera ponerla en práctica inmediatamente. Una casa de verano y una lancha son realmente lujos innecesarios, observó. Tonterías, replicó Jerry. La casa de verano será construida por los hombres de la aldea, lo mismo que la lancha, si es que alguien se siente capaz de hacerla. Es sabido que hay un carpintero muy bueno en Little Powder, indicó Tony. Se refería a un pueblecito existente en un extremo lejano de la propiedad pero perteneciente a Chad. Entonces iré a hablar con él, prometió Jerry. Olivia hubiera querido protestar pero sabía que sería inútil. Trató de no pensar en la reacción del conde cuando se le informase de todos aquellos gastos, mas comprendía que gracias a Jerry toda la aldea era ahora un lugar diferente. El vecindario se veía feliz y bien alimentado. Ciertamente todos comieron hasta hartarse durante la primera semana. Se quedó de piedra cuando supo cuántas terneras y cuántos corderos habían sido consumidos. Las grandes cuentas que llegaron de las tiendas la horrorizaron. Fue el señor Bentinck quien se las mostró moviendo la cabeza de un lado a otro. No sé qué va a decir su señoría, señorita Olivia, se quejaba el hombre. Eso es lo que me asusta también a mí, dijo Olivia. Pero supongo que deberá sentirse agradecido por haber salvado la casa de ser quemada. Terminaron de almorzar. ¿No quieres montar con nosotros esta tarde?, preguntó Tony. Quiero mostrarte algunos de los nuevos obstáculos que he hecho construir en el terreno llano que hay más allá de los pastos. Sí, claro que iré, contestó Olivia. Subió corriendo a quitarse el vestido y ponerse un nuevo traje de montar que también había sido incluido en las compras de Jerry. Mamá solía decir que hay que disfrutar de la vida cuando suele brillar el sol. Es lo que estoy haciendo. Y no debo preocuparme por los vientos fríos y la nieve que vendrán después. Se cambió con rapidez ya que sabía que los hombres detestaban que los hicieran esperar. Al salir de su dormitorio se dirigió a la habitación del conde. Se hallaba este inmóvil pero no tan pálido como cuando lo hirieron. El doctor había sugerido que gradualmente disminuyera la ingestión de las infusiones que lo hacían dormir. Tiene que volver a la realidad tarde o temprano, indicó el doctor Emerson. Sí, desde luego, aceptó Olivia en voz baja. Se quedó mirando al hombre que se hallaba sobre la cama. No se trataba ahora del hombre imponente que conociera. Era simplemente un hombre apuesto que se estaba recuperando de una herida que podía haber recibido en la guerra, aunque en realidad esta fuese inferida por un muchacho que tenía hambre. ¿Qué ocurriría si cuando estuviera mejor volvía a repetirse el drama y el conde no curase? ¿Y si después Chad era incendiado? La idea la aterrorizaba tanto que Olivia puso su mano en la del conde, la cual se encontraba sobre la sábana. Ella pensaba que debería estar fría, con el frío de la muerte, pero en realidad se trataba de una mano tibia, de la mano de un hombre vivo. Con un leve murmullo se alejó de la cama, bajó corriendo las escaleras como si no estuviera escapando del conde sino de sus propios pensamientos. Afuera, bajo la luz del sol, Jerry y Tony estaban ya montados en los soberbios caballos que habían comprado. Un mozo la ayudó a subir a la silla lateral en el caballo que prepararon para ella y se alejaron. Wendy los despidió con una manita desde la puerta. La señora Dawson no tardaría en llegar en su busca para llevarla a tomar el té con dos de sus sobrinas. Habían llegado estas inesperadamente y se alojaron en la casita que la señora Dawson tenía en un extremo de la aldea. A Wendy le encantaba estar con niños de su edad. La señora Banks le había preparado un bizcocho especial que debía llevar como regalo a la señora Dawson. Mientras Olivia cabalgaba bajo los robles del parque pudo ver los ciervos moteados. Estaba segura de que ninguno de ellos había sido perseguido desde que los jóvenes empezaron a ganar algún dinero. Todos son felices ahora, pensó, pero cuando su señoría despierte,
Tal vez todos descubramos que esto ha sido un sueño. El conde abrió los ojos y se preguntó dónde estaría. Entonces vio un pequeño rostro no lejos del suyo y pensó que se trataba de un ángel. Era una carita sonrosada y blanca con dos grandes ojos azules sobre los cuales se rizaban las pestañas hacia arriba. El ángel tenía el cabello rubio, y el sol que entraba por las ventanas formaba una aureola dorada alrededor de su cabeza. «¿Estás despierto?», dijo una joven voz. «¿Dónde estoy?», preguntó el conde. «Estás en Green Gables», contestó el ángel, «y yo tengo mucha pena». «¿Por qué me tienes pena?», preguntó el conde. Era difícil para él hablar excepto si lo hacía muy lentamente. Pensó que había oído el nombre de Green Gables con anterioridad, pero no podía recordar dónde. «Tengo pena de ti», continuó diciendo el ángel, «porque Olivia dice que nadie te quiere». Al conde le pareció una declaración extraña. Entonces de manera vaga el nombre de Olivia significó algo para él, pero no supo con exactitud qué. Cerró los ojos. «¿Estás muy cansado?», preguntó el ángel. «Creo que sí», contestó el conde. «He dormido mucho, mucho tiempo», le informó el ángel. Todo era desconcertante y su cerebro no podía funcionar bien. Con los ojos cerrados pensó que el ángel debió volver al cielo de donde había llegado. El conde percibió voces muy lejos. «Su señoría no se ha movido desde que estoy aquí», dijo la voz de un hombre que inmediatamente supo que se trataba de Higgins. «Váyase a la cama, señorita Olivia», siguió diciendo su ayuda de cámara, «que yo me quedaré aquí». «No, no. Claro que no. Ha hecho demasiado durante todo el día y además me sustituyó durante la noche a causa de la cena que celebramos en Chad. Fue una fiesta muy divertida, esa es la verdad. Y así es como debe ser», dijo Higgins. «Pero váyase a la cama, porque creo que su señoría ya está lo bastante bien como para quedarse solo». «De acuerdo, Higgins. Me iré a la cama si usted se acuesta también. Si deja la puerta abierta estoy segura de que lo oirá si su señoría se inquieta». «Naturalmente que lo escucharé», dijo Higgins. «De modo que acuéstese, señorita, y disfrute de su sueño». «¿Está usted seguro de que no me necesitará?». «Tan seguro como de que estoy aquí». «Entonces buenas noches, Higgins, y gracias por ser tan maravilloso». El conde oyó los suaves movimientos que hizo Olivia al salir de la habitación y después los pasos más pesados de Higgins, que también se retiró. Entonces abrió los ojos. Comprendió ahora que era Olivia Lambrick quien hablaba con Higgins, y se hallaba en Green Gables, la casa donde la muchacha vivía. Inesperadamente recordó que se había sentido furioso por algo y que acto seguido sintió un dolor horrible en el pecho y cayó hacia atrás. Por eso debieron haberlo llevado allí. Pero, ¿quién había ofrecido una fiesta en Chad durante su ausencia? Le pareció extraño e impertinente por parte de quien fuese. Estaba sin embargo demasiado cansado como para tratar de resolver tantas dudas. Cerró los ojos y volvió a hundirse en la oscuridad del sueño. El conde se dio cuenta de que era de día. Había gente arreglando su cama y moviéndose en silencio por la habitación. Evidentemente hacían todo lo posible por no despertarlo y él tampoco quería que advirtiese que estaba despierto. Pensó que constituiría un esfuerzo muy grande el tener que hablar con alguien. No se sentía todavía muy bien. Y cuando se hizo el silencio y comprendió que estaba solo, trató de pensar, pero le costaba trabajo hacerlo. Se encontró recordando al ángel que le había dicho que nadie lo quería. Entonces advirtió que una vez más se hallaba junto a él. Abrió los ojos. «Te he traído una rosa», dijo Wendy. La puso en la cama frente a él y el conde musitó. «Es muy amable por tu parte. Pensé que te gustaría». «Me gusta mucho», le aseguró el conde. «¿Nunca te habían dado una rosa antes?». «No. Nadie». «Eso es porque nadie te quiere», dijo Wendy. «¿Te gustaría que yo te quisiera?». Sus ojos eran tan azules como el cielo de verano. Y había una leve sonrisa en los labios del conde cuando éste dijo: «Sí, me gustaría mucho que me quisieras. Yo te voy a querer, y Emma te querrá también». «¿Quién es Emma?», preguntó el conde. Wendy levantó la muñeca que sostenía en una mano. Se trataba de una muñeca vieja pero que había sido la posesión favorita de Wendy desde que era pequeñita. Se acostaba con ella y la llevaba a todas partes. Hablaba con ella como si fuese una persona real. «Así que ella es Emma», murmuró el conde.
Emma piensa que es muy triste que nadie te quiera. El conde no contestó y después de un momento Wendy insistió. Todos querían a mi papá, porque él me quería a mí y a toda la gente que cuidaba. Yo creo que si tú cuidaras a la gente te querrían también. Lo dudo, comentó el conde. La gente es muy ingrata. Yo no. Yo estoy muy agradecida, dijo Wendy. ¿Por qué? Por las ricas cosas que estoy comiendo ahora que la señora Banks viene a vernos todos los días. Ya no tengo un agujero en mi barriga. ¿Eso era lo que tenías antes de que ella viniera? Wendy asintió con la cabeza. Cuando no comía nada por la noche me dolía la barriga y no podía dormir. ¿Por qué no te daban de comer? Olivia dice que porque no teníamos dinero. Nadie te da comida si no la pagas. Deben haber tenido algo, insistió el conde. Solo conejos y muchas patatas. Pero no las ricas cosas que estamos comiendo ahora. Hemos tenido salmón para almorzar, un salmón muy pero que muy grande. Ladeó la cabeza ligeramente. Se parecía a los peces de colores que el primo Jerry ha puesto en la fuente, solo que mucho más grande. ¿Está tu primo Gerald aquí?, preguntó el conde. Sí, y tiene a todos en el pueblo trabajando y pagándoles mucho dinero. Eso hace a Olivia muy feliz. Se hizo el silencio hasta que el conde preguntó. ¿Qué otra cosa está haciendo? Se oyó una puerta que se cerraba en el piso inferior y Wendy bajó de la cama. Tengo que irme, dijo en un susurro. Me dijeron que no entrara aquí, pero yo quería decirte que Emma y yo te queremos. Gracias, sonrió el conde. Ella ya se había ido y él dudaba que lo hubiera oído. Se preguntó qué estaría pasando en Chad. Aquella mañana, alguien le había ido a curar la herida que tenía en el pecho. Él no había abierto los ojos puesto que no quería saber nada de lo que sucedía a su alrededor. Era mucho más fácil hundirse en la oscuridad y no tener que pensar. Y sin embargo ahora su cerebro estaba trabajando y meditó en lo que Wendy le acababa de decir. Comprendió quién era aquella muchachita. Era la niña que él había sugerido que fuera llevada a un orfanato. Mas eso no sucedería si su hermana se casaba con Gerald. Tal vez se habían casado ya. Eso le pareció improbable hasta que él los obligara a hacerlo. Pero, Gerald tenía a todos trabajando. ¿Cómo podía haber hecho eso? ¿Y quién les estaba pagando por trabajar? La pregunta se repitió una y mil veces en su cabeza. No quiero saberlo demasiado pronto. Quiero que me dejen en paz. No supo con certeza si dijo las palabras en voz alta o si solo las pensó. Se estaba hundiendo de nuevo en una oscuridad en la que no había problemas.